Bueno, principalmente que va a haber va a volver un cuadro principal de 48 jugadores y una quali de 48 jugadores y un cuadro de dobles de 24, que era lo que originalmente existía, pero el año pasado por el COVID tuvo que hacerse un torneo un poquito más pequeño. Pero este año el cuadro vuelve a ser con la misma cantidad de jugadores, entonces va a haber también la misma cantidad de partidos y bueno, jornadas largas de hasta la noche, ¿no? Como estamos acostumbrados. El torneo va del 17 de enero al 22. El sábado 22 son las finales a la tarde. Y la clasificación se juega el 15 y 16, que es el sábado y domingo anterior. Eh, También cuadro de 48 jugadores en cada rama, o sea, aproximadamente 190 jugadores, 180 jugadores, 90 en cada rama. El Mundial siempre nos tiene acostumbrados a nombres que son a corto plazo, figuras en diferentes canchas internacionales y el ejemplo hay a dos manos, es decir, hay gran variedad de nombres. ¿Quiénes son los llamados en esta edición de este torneo, los nombres que de momento están confirmados para saltar a la palestra? Sí, bueno, mira, el cuadro principal tiene unas fechas de cierre y de corte, y el cuadro del torneo y el cierre el corte de los retiros sin sanción todavía no se ha producido. Ese retiro que se hace hoy, precisamente, el día de hoy, eh, es que los jugadores se anotan en 4 o 5 torneos al mismo tiempo y se retiran, o si no, la Federación Internacional en un horario determinado los retira del torneo de acuerdo a un sistema, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se sabe cuál de esos jugadores que están inscritos realmente van a venir aquí. Pero entre los jugadores que están anotados, por ejemplo, está Sara Iliev, una jugadora francesa muy buena, que tiene 16 años, pero es muy buena jugadora. Está también ¿cómo se llama? Bueno, que es un jugador que hizo semifinales el año pasado, peruano. Digamos que hay un grupo de jugadores buenos, pero esa lista todavía no se sabe. Por otro lado, eso que tú dices de que nosotros después sabemos que este torneo lo jugó Dominic Thiem o Andy Murray, no los conocíamos o no eran conocidos en ese momento, en el momento que vinieron al torneo, sino que cuando luego llegaron a ser estrellas, uno los conoció, ¿cierto? Porque uno los recordó que habían venido acá, ¿cierto? Pero aquí han venido a este torneo muchos de los jugadores, pero cuando tenían 16, 17 años. Andy Murray ganó a los 16 años, lo mismo Gustavo Kurten o Dominic Thiem a los 17 y así, ¿no? La medallista olímpica de oro Claro, Mónica Puig perdió en semifinales aquí, perdón, sí, perdió en semifinales aquí y al año siguiente, en el Abierto de Australia, jugaron la final del torneo junior, la misma semifinal que había sido aquí, fue la final en el Abierto de Australia Junior el año siguiente, que fueron Anne-Sophie Mestache, una belga, y fue el año que retornó Clijster y ganó Clijster ese mismo año. Así que bueno, es un torneo que seguramente va a traer figuras muy buenas. Yo, por ejemplo, a Sara Iliev la conozco bastante y es una jugadora muy buena y que va a dar que hablar, ¿no? En el futuro. Bueno, además está el tema de un par de años para acá, 3, 4 años para acá, el cambio de superficie del torneo. Había en sus primeros momentos miedo, preocupación, reservas, porque una cosa es jugar en polvo de ladrillo y otra cosa es cambiar a cancha dura. Ya con el tiempo que ha transcurrido y con el análisis que se puede hacer, esto definitivamente terminándole un plus al torneo. Bueno, mira, incluso hubo una discusión en la Federación Colombiana de Tenis, como diciendo, hey, ¿por qué nos estamos llevando el torneo a cancha dura? Cuando en realidad los
nosotros jugamos bien a nivel de mar, perdón, en cancha de polvo de ladrillo. Bueno, lo mismo se podría pensar de llevar el torneo entonces a la altitud, para que vean beneficiados, entre comillas, los jugadores colombianos. Pero eso es un arma de doble filo, ¿cómo es? Nosotros decimos un beneficio que tiene patitas cortas, porque en definitiva tú quieres llegar al alto nivel. Entonces, si tú quieres jugar bien, tienes que aprender a jugar en estas superficies, que son las que se juegan en la mayor parte del circuito internacional. Entonces, este torneo, en este momento, la Federación Colombiana de Tenis ya lo está viendo como una cosa positiva. ¿Por qué? Porque nuestros jugadores se tienen que preparar para jugar en cancha rápida. Entonces, aquel jugador que viva en Bogotá y que necesita jugar este torneo para aprovechar la localía en Colombia, tiene que venirse a entrenar a Barranquilla, o a entrenar a Cartagena, o a Santa Marta, o a entrenar a nivel de mar, o bajar a Girardot a entrenar y buscar una cancha dura para aprender a jugar en canchas duras, porque esa es la realidad del tenis internacional. Entonces, hoy en realidad se está viendo como una cosa positiva que el torneo sea en cancha dura. Por otro lado, tiene algunos beneficios, se puede decir, en cuanto a la organización del torneo, porque vos sabés que organizar una cancha de polvo de ladrillo siempre tiene que estar mucho mejor preparada, mejor, ¿sí? Aquí no, aquí mientras la cancha esté limpia y tenga la superficie con unas condiciones bastante bien. Los gastos de mantenimiento son menores. Sí, y el tiempo de mantenimiento también, porque tú en cada cambio de lado que tienes que arreglar la cancha, que tienes que mantener, entonces el torneo termina durando 1 hora más por día, ¿no es cierto? Y eso es un problema en la organización del torneo. Profesor, en el tema de repartición de puntos, lo que van a estar ganando los chicos que estén aspirando a algo en el ranking de la ITF, ¿cómo va a ser? El torneo es igual, es un torneo de grado 1, es el mismo torneo de siempre. Nosotros aspiramos a hacer un torneo grado A siempre y hemos peleado por eso, pero no lo hemos logrado, y de hecho el año pasado tuvimos un pequeño aviso, una pequeña luz, una pequeña puerta que la Federación Internacional casi nos da la posibilidad cuando se hacía el torneo en enero, pero finalmente por las condiciones del país no se pudieron hacer. Pero el torneo es el mismo, da la misma cantidad de puntos, que son 250 puntos al campeón, y bueno, después menos puntos va bajando por la cantidad de, sí, más o menos el 60% al resto por ronda. Es un torneo muy interesante para muchos jugadores. Y bueno, vienen jugadores de todo el mundo realmente. Por ejemplo, recién te hablaba de los franceses mandan todos los años un equipo de jugadores. El año pasado fue una cosa, el anteaño pasado que ganó un francés, no sé si te acuerdas, Martin Bressage. Él es un jugador mejor dicho, vino de la Federación Francesa, vinieron 11 entrenadores, para que te des una idea. O sea, le dan importancia al torneo. Vinieron entre entrenadores de los jugadores y entrenadores de la federación, que vinieron acompañando a algunos jugadores, etcétera. Vinieron 11 entrenadores, que incluso había un uruguayo que trabaja para la Federación Francesa. Y también, te quiero decir, todas las federaciones del mundo mandan equipos y jugadores, etcétera. Pero fundamentalmente, por ejemplo, Latinoamérica y Estados Unidos, mucho, ¿no? Estados Unidos muchísimo, porque por la cercanía también, y porque es un circuito importante. Al jugarse en cancha dura también, en Estados Unidos se juega mucho en cancha dura. Y el circuito ahora se ha convertido en cancha dura prácticamente, porque esta primera parte del circuito, porque Costa Rica se juega en cancha dura, luego viene Barranquilla la semana del 17 de enero, y la semana del 24 se juega en Manta este año, o en Salinas, no recuerdo bien si en Manta o Salinas el otro día.
No puedo acordarme si es Manta o Salinas, pero es en cancha dura también, cancha dura.